Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a lanzar desde Integra. Hoy vamos a hablaros de Business Central, de Power Platform, vamos a hablar un poco de cómo integrar todas estas herramientas que tenemos en el entorno Microsoft. Quiero presentar primero, antes de nada, a mi compañero Enric Garriga. Buenos días, Enric. Hola, buenos días a todos. Enrique es Sales Specialist dentro del área de Business App en Integra. Yo soy Jorge López, también soy Sales Specialist dentro de este mismo área, también un poco especializado en todo lo que es Power Platform. Y hoy queremos hablaros sobre todo de Business Central. Enrique nos va a hacer una demo bastante profunda de Business Central y de esta gestión de proyectos que podemos hacer dentro de esta herramienta, ¿no? de este ERP líder en el mercado. También nos enseñará luego una demo sobre cómo integrar estas herramientas, ¿no? Como os comentaba, estas herramientas de Power Platform, pues, Power BI, Power Apps, Power Automate, cómo poder integrar para solucionar diferentes cuestiones, pues, bueno, al final internas y del día a día, que podemos ayudarnos con estas otras herramientas, como os comentaba, dentro en el entorno Microsoft. Yo también os enseñaré alguna y, bueno, haremos un poquito esta revisión final de lo útil que es para las organizaciones el poder integrar dentro de un mismo entorno Microsoft las diferentes herramientas. Sin más dilación, Enric, muéstranos, coméntanos. Muy bien, pues muchas gracias Jorge, gracias a todos por estar aquí en este nuevo webinar. Voy a ir, permitidme. Ok, pues vamos directos a Business Central. Como comentabas Jorge, vamos a ver una visión del módulo de proyectos, de la funcionalidad estándar de proyectos de Business Central. En este tiempo veremos pues, digamos, las capacidades de proyectos. No tendremos tiempo de entrar en mucho detalle. Por supuesto, pues como ya hemos comentado, siempre podéis lanzar cualquier pregunta concreta. Si da tiempo, la responderemos ahora mismo y si no, pues os daremos respuesta por correo electrónico o en una llamada posterior. Sin más, estoy en Business Central, estoy trabajando con un rol de proyectos, como podéis ver, es decir, me he conectado como un Project Manager, es uno de los roles estándares que ofrece Business Central de serie, y dentro de este rol, pues lo que tengo es acceso directo a todas las principales funcionalidades de Business Central del área de proyectos. Una de las cosas que yo he hecho ha sido en esta pantalla de aquí, pues he seleccionado de toda la lista de proyectos que tengo en esta base de datos de demo, pues he cogido pues media docena, una docena de proyectos para mí significativos. Me voy a centrar en uno de ellos para ver las características principales, pero ya podéis ver aquí en estos informes que tenemos alrededor de esta sección. Esta sección es personalizable, es configurable hasta cierto punto por el propio usuario, si le damos permiso. Pues ya empezamos a ver cosas interesantes como podrían ser pues a nivel financiero. Yo tengo distintas columnas que dependerán de cada uno de mis proyectos, pues vamos viendo cómo vamos con respecto lo realizado o lo facturado con respecto a lo presupuestado. Entonces aquí vemos diferentes datos económicos, por ejemplo, el precio real respecto al precio presupuestado, si hay alguna desviación con alguno de los proyectos, la rentabilidad del proyecto, es decir, vamos viendo costes, ingresos y margen de beneficio, y luego el coste real frente al coste presupuestado, que es otra de las comparativas que podemos hacer. En este caso vamos por proyecto a proyecto, luego veremos algún análisis donde podemos tener esta visión a nivel consolidado de todos nuestros proyectos o un grupo de proyectos. Si vamos a ver el detalle de cómo está compuesto un proyecto, lo que veremos es, lógicamente, cada proyecto tiene su ficha con una codificación, podemos asignar un responsable de proyectos, etcétera. Y una de las cosas interesantes es que el proyecto lo podemos dividir en distintas tareas. Por ejemplo, este proyecto que hemos preparado para el webinar, pues tenemos distintas tareas. Aquí podríamos hacer una estructura más compleja, por ejemplo, definir tareas, subtareas, etcétera. Al final vamos a trabajar mucho con el código de la tarea de proyecto. Tendrá una estructura tipo plan contable y podremos tener
tareas y subtareas vinculadas a una tarea principal, por ejemplo. Y lo que vamos viendo es para cada una de mis tareas hay unos datos de planificación, un rango de fechas, cuando esperamos que esta tarea se ejecute y unos datos económicos. Estos datos económicos refieren tanto al coste, tenemos coste previsto, es decir, un coste presupuestado, como un coste realizado, es decir, ya hemos imputado, hemos gastado material en el proyecto, hemos imputado horas, hemos imputado gastos como podrían ser dietas, alojamientos, etcétera. Entonces, esto sería coste real. Y después vemos una columna con los datos que serían facturable. Facturable sería aquello que comercialmente hemos pactado con nuestro cliente para este proyecto. Si os fijáis en el proyecto, pues tenemos la opción, si no es un proyecto interno, pues tendremos la opción de vincularlo con un cliente. Es decir, desde el proyecto vamos a poder generar facturas de venta. Entonces vemos aquí cuál es nuestra previsión de venta o de facturación y después vemos otra columna que es lo que ya hemos facturado en este proyecto, ¿de acuerdo? Todas estas columnas, al final, esta es una característica general de Business Central, prácticamente cualquier saldo que visualizamos, siempre podemos, si os fijáis, aparece en la mano, siempre podemos ver el detalle. Por ejemplo, si queremos ver este precio que vemos que está facturado, pues simplemente clicando en el saldo veríamos la relación de facturas, en este caso solo hay una factura, pero la relación de facturas facturas de venta, en este caso también, que tenemos en este proyecto y en concreto en esta tarea. Desde aquí, pues podríamos, si tenemos permiso, pues siempre podemos ver este registro, qué datos están relacionados dentro de Business Central. Hay una factura de venta y desde aquí, pues visualizar la factura. Como es una factura que está registrada, también hay unos movimientos contables, movimientos de IVA, movimientos de cliente, etcétera, etcétera. En este caso he seleccionado la factura y estamos viendo esta factura que ya está contabilizada, ¿vale? Está registrada, por tanto, contabilizada. En este caso, la factura, la línea de venta la hemos imputado directamente contra una cuenta contable, pero podríamos estar imputando horas, es decir, recursos o material. Por ejemplo, si el proyecto hemos pactado con el cliente que hacemos una facturación time and material, pues en las líneas de venta pues iremos viendo las distintas horas y materiales que estamos imputando contra el proyecto. Bien, como veis, pues tenemos esta integración entre la parte del módulo de proyectos y la parte de ventas o facturación de ventas. ¿Qué más? Si vamos a la estructura de proyecto, lo que vemos es que, podríamos definir una serie de tarifas por recursos o por productos que hemos negociado con el cliente, unos precios específicos. Entonces, aquí yo no tengo nada en particular, pero podemos hacer algo rápidamente, podemos dar de alta una tarifa especial. Por ejemplo, pues para un recurso marcamos que bueno, yo de hecho aquí tendría acceso a toda mi tabla de recursos, a toda nuestra tabla de recursos que tengamos dado de alta. Yo aquí tengo varios recursos, desde aquí podemos navegar, buscar algún recurso en concreto, por ejemplo Alfredo. Vemos que Alfredo pertenece a una familia de recursos, es decir, pertenece a la familia de responsables de proyecto, es un jefe de proyecto. Tenemos un precio de coste y un precio de venta. El precio de venta vemos que es 83 euros. Pues vamos a definir una tarifa especial para este cliente y este proyecto distinta. Vamos a suponer que hemos negociado un precio especial, no son 83, sino que hemos negociado, vamos a introducir para Alfredo una tarifa, pues en lugar de 83, 80, ¿de acuerdo? Vamos a suponer también que para este mismo recurso, para Alfredo, tenemos este campo de tipo de trabajo. Supongamos que si Alfredo tiene que ir a trabajar, si nuestros recursos tienen que ir a trabajar en el proyecto en fines de semana o fuera de horas de trabajo, pues supongamos que la tarifa es distinta. Pactamos un precio, por ejemplo, para el turno B, esta tabla es configurable, yo aquí tengo unos parámetros, pues para el turno B pactemos pues un precio un 50% más caro
y vamos a suponer que para el turno C pues el precio es un 100% más caro. Es decir, si tenemos que ir en fin de semana, un domingo, etcétera, pues incrementamos la tarifa en un 100%, por ejemplo. Fijaos también que aparecen datos como el código de divisa. Sabéis que Business Central es multidivisa, con lo cual podríamos facturar el proyecto en una divisa distinta del euro, en este caso del euro porque es la divisa de la empresa con la que estamos trabajando. Si tenemos un cliente o tenemos un proyecto internacional con un cliente que tenemos que facturar en dólares, en libras, en la divisa que sea, pues simplemente alimentamos, configuramos la tabla de divisas, definimos el tipo de cambio y podríamos facturar en la divisa del cliente. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo fácil, facturamos solo en euros, hemos marcado unas tarifas especiales, un precio especial y un precio con una tarifa más alta en el caso que tengamos que trabajar en un turno distinto al de horario estándar de trabajo. Muy bien, hemos marcado unas tarifas, como podéis ver en la parte de recursos, ya Business Central ya nos indica que para estas horas tenemos un precio especial. Podríamos hacer lo mismo para material, cierto material que tiene un precio especial para este proyecto, etcétera. ¿De acuerdo? Fijaos en mis tareas, vuelvo a las tareas. En las tareas, pues yo tengo distintas partidas. En cada tarea voy a tener un descompuesto, lo que llamamos en Business Central unas líneas de planificación. Por ejemplo, en esta tarea de dirección de proyecto, yo tengo una previsión de imputación de 40 horas de Alfredo, una previsión de imputación, en este caso solo de coste, pues de dietas, una previsión de imputación de material, en este caso cable, 5 unidades con un precio de coste y podríamos poner un precio de venta, etcétera. Fijaos que en esta tarea lo tengo todo informado, en esta tarea no tengo nada, en oficina técnica. Vamos a añadir estas horas especiales que hemos marcado para Alfredo. Vamos a suponer que para nuestro recurso Alfredo preveemos una imputación de 10 horas, ¿de acuerdo? En estas 10 horas, si os fijáis, el precio de venta ya nos aparece la tarifa que hemos marcado en la tabla de proyecto. Vamos a imputar las mismas horas, pero para un turno distinto. Vamos a suponer que estamos en el turno C, que si recordáis habíamos incrementado el precio. Y aquí pues no son 10 horas, preveemos que habrá un arranque por el motivo X pues de 5 horas. Entonces estamos aplicando la tarifa horaria que hemos pactado con el cliente, 160 euros. ¿De acuerdo? El sistema pues me va a aplicar la tarifa que corresponda. Entonces, de esta manera, si os fijáis, ya hemos informado que tenemos un presupuesto de coste para esta tarea de 742 euros. Es decir, vemos tarea por tarea cuál es la previsión de coste, cuál es la previsión o lo que hemos pactado a nivel de facturación y cuál es el coste real imputado. En esta tarea ya hemos imputado costes. Esta visión que tenemos aquí, el detalle por tareas, la podríamos ver también en la columna de la derecha, en los detalles por proyecto, donde yo veo el coste presupuestado total de todas mis tareas, del producto, la cuenta serían pues, gastos de dietas, hoteles, transportes, etcétera, etcétera, que esto nos hace un total presupuestado de 7.500 y un coste real, que es lo que tenemos imputado, de 1.800, que en este caso se concentran los 1.800 en una sola tarea. Desde aquí podríamos ver pues todas las líneas, digamos, las líneas de imputación, que es lo que llamamos en Business Central líneas de uso. ¿De acuerdo? Vemos que hay dos artículos imputados, varias horas. Ahora entraremos dentro de unos minutos en cómo podemos imputar, porque hay distintas maneras. Una de ellas es con el estándar de Business Central, pero algo mucho más práctico es aprovecharnos de toda la potencia que nos da Power Platform, porque con Power Platform nos explicará Jorge con mucho más detalle cómo podemos modelizar, personalizar todos los formularios de entrada para hacer que esta entrada de horas o esta imputación de coste de líneas de uso para Business Central, pues cómo hacerlo de manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Pero bueno, en todo caso aquí vemos unas imputaciones reales que ya están hechas contra este proyecto. Muy bien. Si os parece, pues en esta tarea lo que voy a hacer, voy a imputar una factura de compra. Supongamos que una de las
pues bueno, de los trabajos que tenemos o que hemos hecho para este proyecto y para esta tarea, podemos trabajar a nivel solo de proyecto, a nivel de proyecto-tarea o a nivel de proyecto-tarea y línea de planificación, que sería el descompuesto de la tarea, pues podemos imputar partidas de costes que, por ejemplo, sería una subcontrata que nos llega a través de una factura de proveedor. Entonces, voy a entrar a una factura. Entonces, si me voy voy a ir directo a las facturas de compra, voy a entrar directamente una factura. Vamos a poner el proveedor cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a poner un número de factura porque si no, cualquiera también. Y aquí voy a ir contra la factura, voy a ir directamente contra una cuenta. No recuerdo el número de cuentas, pero simplemente tecleo. Pues esto será un coste de proyecto con esta configuración contable que yo tengo. Descripción, pues podría ser subcontrata. Cualquiera, ¿de acuerdo? No voy a poner almacén, vamos a poner una cantidad y vamos a poner un coste de 700, por ejemplo. En este caso es 700 con IVA incluido, pues lo que corresponda sin IVA. ¿Ok? Muy bien, tenemos, perdón, voy a imputarlo contra un proyecto, que sería nuestro proyecto webinar, este de aquí, y vamos a imputarlo contra una tarea, que sería la segunda tarea, la de oficina técnica. ¿Okay? Vale, con lo cual he informado ya de un coste que estoy imputando contra un proyecto y una tarea en concreto. Esta factura de proveedor la recibimos, voy a registrarla, es decir, la contabilizamos. En el proceso de contabilizar, pues ahora veréis que no solo me genera los apuntes contables, me está avisando de que esto era un coste que no estaba previsto, no está contra ninguna línea de planificación, por tanto es un coste imprevisto, y él me propone si quiero revisar las líneas de planificación. Les digo que quiero continuar, es decir, es un coste imprevisto, por lo tanto no va contra ninguna línea de planificación, simplemente es un coste adicional o un coste que imputamos al proyecto. Muy bien. Con lo cual, si volvemos a nuestro proyecto, que es este de aquí, vemos las tareas y si visualizamos, vemos que hay un coste real y esta línea que vemos aquí de subcontrata se corresponde a la factura que acabamos de introducir. Habíamos puesto un importe, si recordáis, un importe de 700, pero era 700 con IVA. Por lo tanto, el importe no cuadra porque este es importe sin IVA. En todo caso, siempre podemos, como habíamos hecho en el caso de la factura de venta, siempre podemos visualizar la factura de compra para verificar esto de dónde viene, cuándo se facturó, quién lo facturó, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí vemos nuestro proveedor PRIME, el importe 700 con IVA, ¿de acuerdo? El importe sin IVA lo vemos aquí, la cuenta contable, es decir, la factura que acabamos de introducir, que la hemos contabilizado y hemos visto que nos ha generado una lista de una imputación de coste contra el proyecto y la tarea que hemos indicado. Eso, pues a su vez, pues como veis también nos está incrementando coste, es decir, coste real. Tenemos una imputación de costes reales pues por varios conceptos, horas, material, dietas, subcontratas, etcétera, en una tarea y ahora en esta segunda tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. A nivel analítico, también Business Central nos ofrece toda una serie de informes que ya vienen por defecto. Por ejemplo, hay informes de análisis, ¿de acuerdo? Este es un informe de análisis, es un informe predefinido, pero que nos da bastante flexibilidad a la hora de indicar las columnas que queremos visualizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ver el coste presupuestado, es decir, cuánto teníamos previsto gastar en este proyecto o cuánto era la previsión de coste de este proyecto. Vamos a ver el coste de uso, es decir, el coste real que hemos imputado hasta este momento
en la realidad. Vamos a ver cuál era, por ejemplo, el precio facturable, es decir, lo que tenemos pactado con el cliente, el precio de venta de este proyecto, lo que hemos contratado con el cliente, y vamos a ver, por ejemplo, el precio facturado a cliente, ¿de acuerdo? Sería facturación de ventas, precio facturado, y ponemos alguno más, por ejemplo, el beneficio presupuestado, es decir, la diferencia entre el coste y lo que tenemos previsto o lo que tenemos contratado. Esto, permitidme, voy a filtrar por proyecto para que no me muestre todos los proyectos, que tengo una lista bastante grande. Y si visualizamos para este proyecto, pues este es uno de los informes estándares que tenemos, donde pues aquí tenemos los importes económicos que veíamos en la ficha del proyecto, pues lo podemos sacar en un formato informe, ¿de acuerdo? Donde vemos el coste presupuestado, las imputaciones que hemos realizado, ¿de acuerdo? Tanto por factura de proveedor como imputaciones de horas y consumo de material. Ahora veremos algún ejemplo de eso. Lo que hemos negociado con el cliente, pues tenemos dos hitos de facturación, uno de 2.500 y otro de 5.000 al final del proyecto. Y cuál es el beneficio con respecto a lo que teníamos previsto, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos por línea a nivel de tarea. Podríamos poner también una línea de totales. ¿Okay? Muy bien, salgo de este informe. ¿Hay algún otro informe también interesante, como podría ser pues, el proyecto real frente a presupuesto? ¿De acuerdo? Voy a filtrar por el proyecto. Os enseño un par de informes muy rápido. Pero este informe tiene la característica, es interesante, porque no solo estamos viendo los datos económicos por tarea, etcétera, sino que también estamos viendo, si os fijáis en estas columnas de aquí, las cantidades que teníamos previstas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo ver, pues, por ejemplo, de este producto, pues hay más cantidades previstas de las que, es decir, hemos consumido 7 unidades que son más de las que teníamos previstas, que eran solo 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí pues podemos ver si hay desviaciones, no hay desviaciones a nivel de detalle donde nos estamos desviando, para bien o para mala. Vale, y algún informe más, por ejemplo, a nivel de facturación. Donde aquí estaríamos hablando de facturación de ventas, donde tenemos para este proyecto, como veíamos también en el detalle económico, pues aquí tenemos dos líneas de facturación, la de pues un hito de facturación de 2.500 al principio, que tenemos en la tarea de dirección de proyecto, y otro hito de facturación de 5.000 en el momento de la aceptación de cliente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos contratado con el cliente son estos 7.500, de los cuales ya hemos facturado 2.500. Y hay facturación pendiente 5.000. En Business Central también hay herramientas que en función de la fecha que teníamos prevista del hito de facturación, nos puede proponer facturar a cliente en función del campo de fecha. ¿Okay? Muy bien. Hay complementario a Business Central, dentro de Business Central hay algún módulo interesante de planificación de proyecto. No voy a entrar mucho en detalle porque esto nos llevaría un poquito más de tiempo explicarlo, pero simplemente para que lo veáis, hemos visto que en Business Central teníamos unos campos de fecha de inicio, fecha de fin. Podríamos ver en un formato de diagrama de Gantt cuál es nuestra planificación del proyecto en formato de diagrama de Gantt. Esto es un módulo complementario, este que veis aquí, VJS, es una extensión de Business Central, pero que complementa mucho, pues, digamos, para el departamento de operaciones, porque hasta ahora todo lo que hemos visto es una visión económico-financiera completa, además es una visión económica real, a tiempo real, es decir, no tenemos que esperar a la contabilidad para ver el resultado del proyecto, sino que vemos en el momento en que estamos imputando, ya estamos viendo cómo va nuestro proyecto con respecto a lo previsto, ¿de acuerdo? Con esta extensión lo que estamos viendo
es pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Un diagrama de Gantt voy a hacerlo, visualizarlo más pequeño. Vemos aquí nuestro proyecto webinar, ¿de acuerdo? Pues en este proyecto webinar vamos viendo las distintas tareas, ¿ok? Voy a comprimirlo, las distintas tareas que tenemos en la ficha del proyecto, y para cada una de estas tareas pues podemos ir viendo el detalle. Para dirección de proyecto tenemos un recurso, este recurso pues tiene una serie de detalles. Para la siguiente tarea también teníamos una previsión, etcétera. ¿Okay? Con lo cual, pues bueno, tenemos toda esta, digamos, esta visión en diagrama de Gantt, no solo de las tareas, sino que desde cualquiera de estas tareas podríamos visualizarlo a nivel de la carga que tenemos en nuestros recursos. Por ejemplo, ahora aquí en las filas no veo mis proyectos, sino que veo mis recursos. Y para cada recurso, por ejemplo, este Alfredo, nuestro responsable de proyecto, pues tiene una tarea para esta semana, ¿de acuerdo? Que tiene asignada, con lo cual esta semana la tiene completa. El resto de semanas pues las tiene disponibles. Si yo tengo alguna otra tarea de otro proyecto que está pendiente de asignar para la familia de recursos de directores de proyecto, podemos simplemente arrastrándola, podemos asignarla a un recurso o a otro. Esta familia de proyectos solo tengo dos recursos, que es Alfredo y Elena, pues se la puedo asignar a Elena, o si se la asigno a Alfredo, pues quedará asignada, pero vemos ya que estamos desbordando su capacidad. Es decir, pues aquí tenemos un problema, tendremos que o asignársela a otro o mover de fecha una de las tareas, ¿vale? Para que este recurso pueda trabajar en sus proyectos. ¿Okay? Por lo tanto, bueno, aquí no me extiendo más, pero como veis tenemos una extensión que es estándar, que es un planificador a nivel de los proyectos. Este planificador, por cierto, es bidireccional, es decir, este cambio que yo he hecho me está proponiendo si quiero grabarlo en las líneas de planificación que acabamos de ver para los proyectos. No voy a grabarlo. Muy bien, a la hora de imputación de horas, para imputar las horas hay varias opciones. Business Central, el estándar de Business Central lo que nos propone es un parte de horas. Un parte de horas o a través de un diario. En Business Central, desde un diario podemos hacer prácticamente todo. Pero tenemos una forma más cómoda, que sería a través del parte de horas. Y en el parte de horas, por ejemplo, estoy abriendo uno que ya tengo creado. En el parte de horas, pues en las líneas tendremos los distintos proyectos en los que trabajamos, y en las columnas, esto va por semanas, pues en las columnas del día de la semana. Entonces, este recurso, Brenda, tiene un parte que ya ha ido rellenando con sus horas en sus distintos proyectos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el código de proyecto, la tarea, la descripción de la tarea, etcétera. Desde aquí accedemos a los proyectos y por aquí iríamos imputando. Esta forma, que está bien, puede ser suficiente en algunos casos, y en otros casos donde los recursos manejan muchos proyectos, etcétera, puede ser un poco tediosa o no del todo intuitiva. Estamos en un formulario Business Central, etcétera. Hay formularios que podemos simplificarlos mucho mejor con Power Apps, y veremos algún ejemplo. Veremos, de hecho, un par de ejemplos. Pero la propuesta estándar de Business Central, tal como sale de serie, pues sería a través de este formulario de parte de horas. Complementos a Business Central, pues también a nivel de analítica, si os fijáis, yo aquí tengo digamos, un cuadro de mandos en Power BI, es un cuadro de mandos, digamos, un caso real que hemos implementado en unas de nuestras implantaciones, donde aquí tenemos, pues para una empresa de servicios que trabaja con el módulo de proyectos, pues un cuadro de mandos que hemos hecho. Los datos son ficticios, el cuadro de mandos está despersonalizado, pero aquí si os fijáis, pues ya aparecen pues el total de horas facturadas, podemos filtrar por un rango de fechas, un intervalo de años, digamos, el porcentaje hasta, digamos, acumulado, a nivel de porcentaje, a nivel de realización, podemos verlo a nivel de equipo, ¿de acuerdo? Con todos nuestros, filtrando por un grupo de recursos, pero una tabla de recursos, como vamos, si tenemos un objetivo de
de cumplimiento, pues cómo va para un rango, un periodo de tiempo concreto, pues cómo vamos, si estamos cerca o lejos del objetivo, cuál era la facturación mensual, etcétera, a nivel de facturación o a nivel de producción. También a nivel más KPIs, pues podemos filtrar por un recurso u otro, ¿de acuerdo? Y nos iría actualizando pues, los distintos KPIs de un recurso, una familia o de todos los recursos. La visualización por clientes, distintos clientes con los que estamos trabajando. Digamos, aquí tenemos varios informes, ¿de acuerdo? Muy rápido, con, digamos, todas las capacidades gráficas que nos ofrece Power BI, con la información que tenemos dentro de Business Central, o un informe de tipo cash flow para nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un consolidado de proyectos. A nivel de imputaciones, es decir, ya veis, de cuadro de mandos podemos extraer toda la información financiera para analizarla y explotarla. Y a nivel de imputación de horas, pues os muestro muy rápidamente una Power App que hemos hecho para imputar horas, donde aquí no solo imputamos horas, sino que también podemos imputar gastos. Entonces, desde aquí voy a ver algunos que ya estén imputados. Visualizamos todos, pues aquí tenemos distintos gastos con distintos conceptos. Si vamos a alguno de ellos, pues estaríamos viendo las imputaciones de los distintos conceptos, almuerzo, transporte, los costes que sean. Y aquí podemos, digamos, este formato de entrada que está pensado para un teléfono móvil, pues el formulario lo podemos ajustar a través de una Power App y esta Power App conectarla con Business Central, ¿de acuerdo? Muy bien. Cedo la palabra a Jorge, que nos va a mostrar, como especialista de Power Platform en Integra, nos va a mostrar algunas Power Apps que hemos hecho más trabajadas o más visuales, si queréis, ¿de acuerdo? Así Gracias, que, Enric. Jorge, Oye, adelante. antes de pasar, oye, me ha parecido espectacular, quiero decir, la integración súper rápida, el poder ver un cuadro de mando directamente en Business Central de una forma muy rápida, ¿no? Y el poder, pues al final, mediante otras herramientas, el poder integrar nuevos datos, ¿no? Antes de pasar a mi parte, voy a enseñar esta otra Power Apps y explicaros un poquito este tema de integración. Una pregunta que nos lanzan sobre Business Central, y así un poco cerramos el tema, nos dicen si solo hay un nivel de líneas de planificación o si puede haber más nivel de líneas. O sea, por ejemplo, tareas, subtareas, subtareas. Sí, podemos tener tareas, subtareas, podemos ir indentando este código de tarea, en eso no hay problema, y después para cada, digamos, para cada línea de tarea tendremos unas líneas de planificación. Vale, De hecho, perfecto. permitidme muy rápido, porque aseguramos así que respondemos a la pregunta. Tengo algún proyecto, creo que este proyecto de ingeniería, no, perdón. Voy a coger otro más complejo, este de fabricación. Si os fijáis, voy a hacerlo más grande. Yo aquí tengo una tarea, ¿de acuerdo? Tengo una subtarea y aquí tengo las subtareas. Y mis líneas de planificación van a ir siempre contra el nivel más bajo. Perfecto. Sí, sí. Genial. Oye, muchas gracias, Enric. Me cojo la presentación, os muestro mi pantalla y, a ver, básicamente os quería comentar. Venga, creo que ya me veis, ¿verdad, Enric? Se ve. Venga. A ver, simplemente comentar un poquito por encima todo esto, ¿no? Quiero decir, todo este mundo de Dynamics y Power Platform, el cómo estamos integrando herramientas dentro de un mismo entorno Microsoft, lo que nos permite, pues bueno, al final explotar toda esta información de una forma relativamente sencilla, ¿no? Sí que es verdad, Enrique, que nos comentabas que dentro de Business Central podemos hacer esta imputación de horas de una forma, bueno, relativamente hábil, pero bueno, con Power Apps y con estas herramientas
que tenemos dentro de la Power Platform, lo que al final es cerramos este círculo del entorno Microsoft, ¿no? Tenemos pues, nuestras herramientas, nuestras aplicaciones corporativas, nuestras herramientas de gestión, pues, como sería Business Central, que es el caso que nos trae hoy, pero bueno, cualquiera del resto de herramientas dentro de Dynamics 365. Luego tenemos nuestras herramientas del puesto de trabajo, pues Teams, SharePoint, pues obviamente las herramientas ofimáticas de Office 365 y todo esto lo podemos integrar, ¿no? Dentro de este entorno Microsoft. Podemos utilizar Power Platform al final para mover toda nuestra información. Power Platform, bueno, son herramientas una plataforma, digamos, de herramientas low code, de código bajo, que nos van a permitir trabajar con nuestros datos. ¿Y qué se refiere a trabajar con nuestros datos? Pues bueno, como decía Enric, ¿no? Tenemos nuestro ERP, que es Business Central, donde tenemos ahí toda la información de nuestros proyectos, que puede ser mucha, como este último ejemplo que nos ha mostrado, pues con tareas, subtareas, subtareas, con un nivel de planificación, con una serie de información de nuestra planificación muy grande, con una serie de imputación de horas, precios, etcétera, etcétera. Pues bueno, toda esta información al final son datos. Y con Power BI, como hemos visto en este cuadro de mando, que estaba integrado dentro de Business Central, no nos hemos salido en ningún momento a ninguna web ni nada similar. Dentro de Business Central hemos creado un cuadro de mando donde podemos analizar estos datos, podemos hacer ese análisis en profundidad de nuestros proyectos, si se nos está yendo respecto a la planificación, si tenemos proyectos donde ha superado o si proyectos donde podemos incluso pues, por personas quiero decir, la información que podemos, el análisis de la información que podemos obtener es enorme. Y encima, dentro de Business Central, tener que salir a una herramienta externa o de un tercero. Como el otro ejemplo, ¿no? que nos ha enseñado Enric, esta aplicación en versión móvil, súper sencilla, súper visual, donde podemos tanto imputar horas a proyectos como podemos incluso imputar gastos, ¿no? Oye, en la misma aplicación, una persona, no sé, me invento, una persona que tenga que viajar y que tenga que trabajar en un cliente fuera de mi organización y tenga que imputar horas a proyectos que son internos, lo puede hacer con esta aplicación. Y encima puede decir, oye, mira, pues que he cogido un taxi para ir a esta empresa y me he gastado X dinero en comer y todo esto, pues bueno, lo está imputando en la misma aplicación de una forma súper sencilla, sin tener que hacerle entrar en diferentes herramientas y un poco, pues al final lo que buscamos es esta eficiencia para nuestros empleados. Obviamente luego esta información va a ir a diferentes sitios, pues la imputación de horas va a ir al proyecto correspondiente que ha elegido dentro del ERP, dentro de Business Central y los gastos que ha generado, pues tengamos organizado pues a la persona de recursos humanos que luego tenga que validar el pago de esos gastos, ¿no? Al final, dentro de una aplicación gestionamos nuestros datos y luego los datos, pues, mediante Power Automate, que es esta herramienta de automatización de la información, nos va a permitir llevarla y linkarla donde consideremos. Como decía Enrique, os voy a enseñar una aplicación muy sencilla, ¿de acuerdo? Que es esta de registros de tiempos. Claro, es que es muy parecida a la que he enseñado de gastos, pero sí que es verdad que al final nos muestra otra parte, ¿no? El poder hacerlo pues, en un ordenador o una tablet, en una pantalla un poquito más grande y más o menos completa, pero también con una doble versión, ¿no? Pues el poder registrar nuestra jornada, ¿no? El poder que nuestros trabajadores registren su jornada, pues un inicio de jornada donde empiezan a contar, con una entrada, una salida estimada, para hoy, etcétera, etcétera, y puede servir como, vale, empiezo a trabajar, inicio, y aquí se registra la jornada, y luego también un apartado de imputación de tiempos. En la misma aplicación puedo ir saltando de una pantalla a otra. Registro de jornada, imputación de tiempos. ¿Para qué nos puede servir, por ejemplo? Pues bueno, yo inicio la jornada, imputo horas a proyectos que estoy ejecutando y en este registro de jornada, aparte de decir que hoy voy a trabajar 8 horas y media, voy a poder indicar que trabajo 2 horas en este proyecto, 3 horas en este proyecto, 2 horas y media en este proyecto y 1 hora en un proyecto interno, por ejemplo. Y ahí queda estipulado esas 8 horas y media que he dedicado mi tiempo. ¿De acuerdo? Y como decía Enric, esta imputación al final va filtrada dentro de Business Central. Aquí me lo he prefiltrado, pero bueno, tendríamos aquí diferentes proyectos. Aquí ya me lo he filtrado en el proyecto 330, que lo tengo aquí, mismo Business Central que tiene Enric. Me voy a abrir los proyectos, los mismos proyectos que tenía Enric, de hecho aquí aparece el webinar, que es el que nos está enseñando, pues el GD que tenemos aquí, ya me lo tengo aquí prefiltrado, entonces tengo aquí todas las tareas posibles donde puedo imputar horas. Pues mira, en la dirección de proyecto quiero imputar
8 horas. En la oficina técnica, aquí aparece, lo he guardado. 8 horas, guardar. 8 horas, guardar. Y en personalizaciones de ingeniería, a ver, obviamente hoy no he hecho 8 horas, pero lo puedo repartir, ¿no? Toda la semana. 8 horas ayer, hoy no he hecho nada, guardo 8 horas. Y en personalización de ingeniería, 10 horas porque debía, pero tengo aquí un exceso de 2 horas, ¿vale? Porque al final mi trabajo son 2 horas, puedo guardarlo. Y toda esta información que voy guardando, ¿de acuerdo? Incluso poder guardar todo, se puede ir filtrando diferentes tareas del proyecto, pues lo que os decía. Ahora hago 2 horas, las guardo 2 horas. Luego hago otras 2, pues dentro del mismo día poder imputar a diferentes tareas del mismo proyecto. Una vez que los he guardado, que tengo aquí incluso una cargabilidad, ¿no? La cargabilidad de las horas semanales, etcétera, etcétera, me hace aquí un pequeño porcentaje sobre el total. Todas estas horas que he guardado van a ir directamente guardadas sobre la lista, o sea, sobre las tablas del proyecto correspondiente, por lo cual esa imputación que nos enseñaba antes Enric ya no la tengo que hacer en Business Central, la hago en una Power App que una vez que guardo los datos, aquí me sale el presupuesto y el real. El real pues lo he imputado a la tarea 1, a la tarea 2 y a la tarea 5. Obviamente diferentes precios, luego cuando entramos tenemos diferentes precios por hora, pero al final lo que hacemos es esta información que estamos recibiendo de los proyectos desde Business Central, la trabajamos en una Power App muy sencilla, donde incluso podemos registrar otro tipo de información, pues como enseñaba Enric, hoy quiero registrar los gastos que tengo de mis viajes o quiero registrar, a la vez que imputo horas, quiero registrar la jornada para que mi trabajador no tenga que utilizar 2 herramientas diferentes. Y al final esta imputación de horas que hago de los proyectos que tengo en Business Central vuelve a Business Central y se queda guardado, ¿no? Al final, de una forma muy sencilla, para nuestros colaboradores, para nuestros trabajadores, podemos digitalizar un proceso que en ocasiones puede verse un poco complicado, ¿no? El poder gestionar esto. No sé si tienes alguna otra cosa, alguna otra duda, alguna otra cosa que comentar, Enric. No, yo La por mi verdad es que yo creo parte, que el mensaje ya está. Si hay tiempo para alguna pregunta más o... estaba viendo, no has lanzado de momento ninguna otra pregunta. En cualquier caso, bueno, tenéis ahí nuestros contactos y cualquier duda que os surja, estamos en contacto. Espero que os haya sido muy útil, que hayáis visto cosas, sobre todo que no conocierais de Business Central y nuevas posibilidades de poder integrar con esta gran herramienta, ¿no? Con este gran ERP de Microsoft y a vuestra disposición. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Enric. Muchas gracias a todos vosotros. Hablamos. Hasta luego. Buenos días.